Comenzamos la sesión ordinaria de hoy día lunes 28 de mayo, la sesión número 23, con la presencia de la congresista Pérez del Solar, Cuculiza María, Alcorta Suero, Angulo Álvarez, Condori Natali, Cordero Joitay, Hurtado Zamudio, Oceda Soto. Tenemos dos licencias. La congresista Taid ha pedido licencia y el congresista Ceballos también licencia. Por lo tanto, tenemos el quórum reglamentario y comenzamos la sesión. Con el quórum reglamentario damos inicio a la 23ª sesión ordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores. Aprobación de la 22ª sesión ordinaria. Se les ha distribuido con la citación el acta de la sesión del 21 del presente mes, correspondiente a la 22ª sesión ordinaria. Si desean hacer alguna observación, lo pueden hacer. Como no hay observaciones, al voto, los que estén a favor de la aprobación del acta, por favor, al voto. Gracias, por unanimidad. Despachos. Se les ha remitido con las citaciones y por correo electrónico a cada uno de sus despachos la relación de los documentos ingresados y remitidos por la Comisión. Los congresistas que deseen algún documento lo pueden solicitar a la Secretaría de la Comisión. Informes, si algún congresista quisiera informar. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Buenos días, colegas. En primer lugar, quiero informarles que el día miércoles 23 nos reunimos en mi despacho con el señor Iván Colombet, que es administrador de la Asamblea Nacional Francesa. En dicha reunión acordamos la elaboración de un documento en conjunto con la Liga Parlamentaria Perú-Francia, con objetivos y metas a seguir como integración y relación entre el Congreso de la República y la Asamblea Nacional Francesa. O sea, estamos trabajando en sentido de integrar, una vez que Francia elija a sus parlamentarios. El 17 de junio vamos a tener ya la relación de parlamentarios franceses. Por consiguiente, estamos preparando una reunión con la Liga Francia-Perú en Francia y Perú-Francia en Perú. Estos objetivos serán concretizados mediante un próximo convenio entre los dos parlamentos. Pedimos después en los pedidos vamos a pedir el apoyo de esta comisión para poder avanzar en ese sentido. Asimismo, quiero informarles que estamos organizando, en conjunto con los parlamentarios franceses, un viaje a la Liga Parlamentaria Perú-Francia a París para septiembre, a fin de visitar a nuestros futuros electos parlamentarios franceses y fortalecer las relaciones entre ambos países. Por otro lado, quiero decirles que el viernes 25, el congresista Lescano, Johnny Lescano, organizó una importante reunión del Grupo de Trabajo de Seguimiento a los Bienes Culturales de Perú en el exterior, con la presencia del Ministro de Cultura y asesores. Más se habló en el aspecto de recuperación de los bienes culturales que están en poder de instituciones o personalidades extranjeras. Pero yo quisiera informarles que con respecto a los agregados culturales de Perú en el exterior, que solamente existen 6 agregados culturales. Es decir, Perú es una, diríamos así, una potencia en cultura. Somos depositarios de una entidad, de una de las pocas culturas nativas que existen en el mundo. Estamos hablando de Grecia, Persia, Roma, y nosotros tenemos a los incas. Sin embargo, nosotros tenemos solamente 6 agregados culturales. En Uruguay tenemos al señor Bruno Podestá, en Estados Unidos a la señora Flor Díaz, en Francia al señor Alonso Ruiz Rosas, en Argentina al señor Omar González. Son los 4 agregados culturales que tenemos en todo el mundo. Y como agregados culturales honorarios tenemos a la señora Ana Sabrain, viuda de Graf, y en Israel al señor Abraham Lumir Greenberg, que son agregados culturales honorarios.
Es decir, quiero llamar la atención, quiero informarles que no tenemos una política de desarrollo y de promoción cultural de nuestro país hacia el exterior, hacia el mundo, pese a, como les digo, a ser depositarios de una de las pocas culturas nativas originarias de la humanidad. Por eso hago llegar mi total preocupación e inquietud ante la escasa política cultural en el exterior. Sería conveniente invitar a la persona en el ministerio encargada de la promoción cultural para que nos informe acerca de esta carencia. Asimismo, quiero decirles, como tercer punto, que la congresista Solórzano participó en una reunión en Chile sobre las mujeres parlamentarias de Parlamenamérica. Nosotros todavía, y insisto en mi pedido, no tenemos, aunque se sigue, la semana pasada lo dije, se sigue teniendo relaciones con Parlamenamérica, pero no de formas oficiales como podríamos tenerlas si nosotros participáramos activamente en esta institución. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Johnny Cárdenas y también un saludo a la presencia de la congresista Pérez Tello. Bienvenido a la comisión, congresista. Congresista Alcorta. Presidente, gracias. Para informarle que la semana pasada estuvimos un grupo del Congreso, el general Mora, el almirante Tubino y la congresista Ana María Solórzano y yo en Washington un curso de inteligencia que ya lo informé en la Comisión de Defensa. Sin embargo, en esta reunión, el general Mora y yo nos acercamos a la Comisión de Derechos Humanos en Washington. Estuvimos en la reunión con Walter Albán, que es en Estados Unidos hay dos embajadas, la embajada formal que está en Washington y una embajada en la OEA, que es la que ve el tema de las comisiones de derechos humanos. Tuvimos una reunión, una deferencia al señor Albán de recibirnos y la comisión también la recibimos porque fuimos en forma imprevista ahí. Lo que nos llamó la atención y es lo que denuncio acá es que en la Comisión de Derechos Humanos no tienen idea de las cosas que pasan en el Perú, no tienen idea de que hay niños secuestrados, que hay chánicas violentadas sexualmente, esclavizadas con tuberculosis, no tienen idea de que hay mujeres embarazadas de 11 y 12 años para tener nuevos senderistas, no se conoce absolutamente nada de nada. Entonces yo le pedí al señor Walter Albán que él tiene que estar informando permanentemente, mandando informes para que la comisión se entere. No tienen la más remota idea de qué pasa, solamente escuchan violación de derechos humanos y es el tema del Estado. Claro, cuando hablan de que dicen que no hay una persona acusada y que dicen que es el Estado peruano, el Estado peruano somos 29 millones de peruanos, para comenzar. Entonces, creo que, no sé si competencia de Cancillería, porque nombra a los embajadores, pedirle al embajador, citarlo, no sé, la comisión considere conveniente, pero los señores de la Comisión de Derechos Humanos tienen que enterarse y saber qué es lo que pasa en el Perú. Tienen que saber qué es lo que está sucediendo, que acá hay una serie de situaciones de violencia por el narcotráfico y el terrorismo, y solo reciben la información de un solo lado. Entonces tenemos pues problemas porque solamente hay un solo lado, con una balanza bien inclinada pisando el suelo, y acá no tenemos ninguna información de alguien que vele. Lamentablemente los agentes peruanos nombrados allá, es una cosa que hemos compartido en el periodo anterior, ha habido gran negligencia de los agentes nombrados porque no han informado absolutamente de nada. Y yo he conversado con la gente de la Comisión de Derechos Humanos de Washington para ver si nosotros les podemos invitar a través de la Cancillería, no sé si con justicia en conjunto, no sé, pero invitarlos acá para que les expongamos también qué es lo que está sucediendo. Invitarlos al BRAE, dejarnos un par de días ahí en la noche para que vean cómo es el BRAE, la parte quiteni, tienen que conocer el tema. Pero no puede ser que reciban solamente la información de un lado y no sepan qué es lo que está pasando en este país. Gracias. Gracias, congresista. Y una cosita más que me había olvidado. Sí. Con el tema de las minas antipersonales, creo que yo quiero una opinión personal, ¿no? Me parece muy bien que Chile ya haya recogido una opinión para desminar el tema de acá. Creo que el presidente debe acudir a esa reunión también, es importante. Es la reunión Chile, Perú, Colombia, México, Panamá, es importante esa reunión. Gracias. Gracias, congresista Coculiza.
Esto no es un pedido formal, sino un pedido humanitario. Yo le ruego a los señores de Cancillería que están acá puedan tomar nota de esto para poder ayudar a esta niña. Es una niña de 6 años, Luciana Sandoval Carpio, que viaja a Milán a operarse el corazón, una operación muy, muy delicada. En el Hospital San Donato viajan el 3 de junio en KLM y llegan el 4 de julio a las 2 de la tarde a Milán. Se le ha conseguido a esta niñita los pasajes, se le ha conseguido un poquito de bolsa de viaje, se le ha conseguido el pasaje para una persona que la asista durante el viaje. Esta es una niña que si no tiene esta operación se va a morir. De lo que no tiene en Milano es dónde irse. Estamos tratando de todas maneras de ubicarle un sitio, una estadía en una casa, etcétera, pero yo quisiera que el cónsul de Milano por lo menos fuera a recibirla, la orientara a la señora, y sobre todo compañía para que esta niña y esta madre no se sientan sola en un sitio pues bastante trágico para ella, ¿no? El riesgo de esta operación es quizás un 80% para muerte, pero de todas maneras nos queda un 20% y se ha hecho todo lo esfuerzo. KLM me ha dado los pasajes, etcétera, etcétera. Entonces, yo le ruego a ustedes de la Cancillería que el cónsul de Milano se aproxime a esta señora. Yo le voy a dar todos los datos para que pueda ser acogida por el consulado y pueda estar la señora más tranquila. Y si en caso la niña falleciera, pues ayudarla a que retorne con su niña. Yo le voy a agradecer muchísimo. Gracias. Gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Carlos Brus. ¿Algún otro informe, congresista Natalia? Presidente, muchísimas gracias. Es de público conocimiento, el viernes pasado en horas de la noche explosionó una mina en la frontera entre el hito número 13 y 14, a lo cual, presidente, actualmente hay más de aproximadamente 180.000 minas y solamente se han retirado 20.000. Es urgente, presidente, es urgente y ojalá en esta cumbre también se trate. Es urgente hacer realidad y concretar el desminado humanitario. Ese trabajo que por parte de nuestro país existe toda la voluntad a fin de evitar más decesos de pérdidas humanas. Tengo conocimiento de que también informa esta comisión de que el cuerpo, que es de un compatriota peruano, ya será repatriado esta tarde a nuestro país, ¿no? Evitar más pérdida de vidas humanas, sean peruanos o chilenos, ¿no? Eso es lo más importante y vuelvo a recalcar, cuanto antes que se concretice ese trabajo de desminado conjunto. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro informe? Congresista Cordero. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a los colegas. Quisiera, por su intermedio de la comisión, señor presidente, se exhorte a través de un oficio al Poder Ejecutivo para que reglamente la ley de extranjería, que regula la situación de los extranjeros en el Perú, la cual carece de un reglamento desde 1991. Este vacío normativo afecta los derechos de las personas extranjeras. Otro tema pendiente, señor presidente, y que por su intermedio de la comisión se exhorte a través de un oficio al Poder Ejecutivo para que se aprueben los convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo, referidos a los trabajadores migrantes y a las migraciones en condiciones abusivas, documentos que se encuentran bajo estudio todavía en el Consejo Nacional del Trabajo, esto es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Pido la palabra a la congresista. Sí, presidente, muchas gracias. Cuando la razón de mi participación en esta comisión es otra, quería aprovechar para tocar un tema muy puntual sobre minas antipersonales. He estado escuchando una serie de declaraciones sobre el tema que son bastante peligrosas porque se ha pretendido identificar el estallido de la mina, el último reciente que ha mencionado la congresista Condori, dentro del marco de acción de la Convención de Ottawa. La Convención de Ottawa es solamente para minas antipersonales y esta mina es una mina antitanque, con lo cual tiene que entrar dentro de un marco de desminado distinto.
Entonces, solamente dejar eso claro. Lo que hay que hacer es informar que este desminado humanitario es obligatorio, porque si no, no tenemos forma internacional de exigirlo. Dejar constancia de eso, y que en ese sentido mi despacho remitió una carta el 18 de abril a Cancillería haciendo una serie de precisiones sobre los avances que se estaban dando en materia de desminado. Digamos, eso ha tomado relevancia recientemente, pero es un tema que tiene muchos años y en el cual ha habido mucho descuido de parte del Estado. Y han pasado 22 días y no he recibido ningún tipo de respuesta. Por eso apelo a su presidencia para que pueda realizar las acciones correspondientes. Gracias, presidente. Gracias. ¿Algún otro informe? Mil disculpas, damos la bienvenida a Carlos Bruce, creo que no lo había manifestado, ¿no? Gracias. Ya. Yo quiero informar que se ha recibido una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores informando que el senador Juan Pablo Letier, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Chile, ha manifestado a través de nuestra embajada en ese país el interés de realizar una visita al Perú y celebrar una reunión plenaria conjunta con nuestra comisión para tratar los temas siguientes: integración energética, la conformación de la Organización Regional del Pacífico, la revisión del estado de nuestras relaciones bilaterales y a la vez reunirse con los congresistas miembros de la Liga Parlamentaria Perú-Chile. Proponiendo que la fecha de la visita sería a partir de la próxima semana, en junio, señores congresistas, propongo que esta reunión podría coordinarse para hacer una sesión extraordinaria, de repente, porque queremos creo que termina en 2 semanas más el... Sí, por favor. Gracias, presidente. ¿Esa es iniciativa de los congresistas chilenos? Sí, es iniciativa de ellos. Sería prudente coordinarlo con Cancillería, ¿no? Por eso yo he traído, quiero informarles, hay que coordinarlo con ellos. En realidad piden una sesión con nosotros acá y otra en Chile, ¿no? Esa es la idea. Pero hay que coordinarlo con Cancillería, todos estos temas. Solamente quería informarles, porque ellos están pidiendo una sesión acá, que podría ser en Tacna de repente, y del otro en Chile, ¿no? En Tacna no, que vengan a Lima. O a Lima, ¿no? Depende de nosotros, pues también. Ya, gracias. Pedidos. Congresista, o sea. Gracias, presidente. Presidente, con respecto a la situación en el sur del país, Sí. Yo pido a los señores congresistas mayor prudencia, porque aquí ya está asumiendo como debe ser Cancillería. Gracias. Gracias, congresista Cuculiza. Gracias, presidente. La Comisión de Economía el 9 de mayo pasado ha dictaminado favorablemente el proyecto que presenté en octubre del año pasado. Gracias a Dios ya salió. Mediante el cual se modifica la ley de incentivos migratorios para que también puedan beneficiarse los peruanos en el extranjero que quieran retornar a nuestro país para dedicarse a actividades empresariales en calidad de dependientes o independientes. En esta comisión vengo solicitando en reiteradas veces que se dictamine. Hoy una vez más le pido a la comisión acuerdo debatir este proyecto en la próxima sesión a fin de contribuir verdaderamente con la política de atención a los problemas peruanos en el exterior, en este caso en el retorno de nuestros compatriotas al Perú. Por favor, hágame caso. Tomaremos en cuenta la Secretaría. Congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Quiero decirles que estamos también, con respecto a Francia, trabajando un convenio de mutua colaboración con la Escuela Nacional de Administración de Francia, con el propósito de que estos señores, especialistas en temas parlamentarios, puedan ayudarnos en la parte administrativa de nuestro Congreso, y hemos invitado precisamente al director de la escuela para que participe y que nos aclare e informe sobre este asunto. El pedido que quiero hacerles es que en la presidencia de esta comisión, o sea, usted, señor presidente, oficie al presidente del Congreso para poder concretizar este acuerdo, que es de suma importancia para el desarrollo de la gestión pública del Congreso como institución. El acuerdo dice lo siguiente: vendrían especialistas franceses a ayudarnos en la parte administrativa,
y los gastos serían compartidos. O sea, la mitad pagaría Francia y la mitad pagaríamos nosotros, ¿no? Me parece que podría ser la escuela de administración nacional francesa es de mucho prestigio en el mundo. Entonces estamos pidiendo esto y espero que se pueda lograr y que usted, señor presidente, haga suyo este pedido. Por otro lado, sabemos que hemos recibido nosotros el convenio entre Perú y Brasil sobre las hidroeléctricas, sobre construcción de hidroeléctricas en la Amazonía. Quisiéramos saber, por favor, qué es lo que está, a qué se refiere este convenio. No sé si usted lo ha recibido, señor presidente, pero nos dicen, todavía no se ha recibido, nos dicen que ya ha entrado en Cancillería y quisiéramos saber exactamente a qué se refiere para tener antecedentes y si vamos a discutir sobre este asunto, poder conocer a profundidad el tema, porque creo que es un tema muy sensible para la ecología en nuestra Amazonía y especialmente para los intereses culturales y los intereses comerciales peruanos. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. ¿Algún otro pedido? Bueno, entonces, la comisión voy a informar que se ha recibido del congresista Javier Díaz Canseco para que se solicite el decreto de proyecto de ley 648 referido a la ley que crea el impuesto de reciprocidad por contener semejanzas con el proyecto de ley 927 decretado a nuestra comisión. Señores congresistas, debido a que estamos a puerta del cierre de la legislatura, quiero solicitar a los coordinadores de los 3 grupos de trabajo que nos remitan su informe a más tardar el 5 de junio, hasta el 5 de junio, por favor, porque ya vamos de esta manera podemos informar qué es lo que hemos hecho. Esta comisión, yo quiero agradecer y felicitar a cada uno de los congresistas que nos están asistiendo con sus asesores, que vamos a comenzar ya a ver que todos los proyectos ellos los están viendo y nos están ayudando, que ya viene acá bien consensuado, y eso es lo bueno de esta comisión, que esperamos llegar al 100% de nuestra productividad. Entonces, pasamos del congresista Sergio Tejada Galindo para que se le incorpore a la Liga Parlamentaria Amistad Perú-Cuba. Esto pasa a orden del día. Orden del día. Primer punto. Acaba de llegar también un pedido de la congresista Lourdes Alcorta solicitando la incorporación de la Liga Parlamentaria Amistad Perú-Marruecos. Pasan dos. Sí, congresista. Pero, había omitido que el señor presidente del Congreso nos había remitido un oficio número 646-2011 que nos decía y nos informa que no procede nuestra solicitud del convenio entre Perú y Francia con respecto a la administración pública, porque incurriría en gastos de la institución. Yo le pido, señor, que reiteremos este pedido con el propósito de hacer viable este convenio. Gracias, señor presidente. Gracias también. Entonces, a orden del día. Tenemos 2 puntos del congresista Sergio Tejada Galindo para que se lo incorpore a la Liga Parlamentaria Amistad Cuba y de la congresista Alcorta Suero para la Amistad Perú-Marruecos. Sírvanse, por favor, levantar la mano para que están. ¿Por unanimidad? ¿A favor? A ver, ¿cuántas abstenciones hay? Una. ¿Quién se está absteniendo? Ninguna, por unanimidad. Nada, sí. Se opone el señor. El señor se opone. Son para que participen en la liga, nomás congresista. No, por favor, entienda bien Por eso, por unanimidad. Gracias. Segundo punto, del congresista Javier Díaz Canseco para que el proyecto de ley 648 sobre la ley que crea el impuesto de reciprocidad sea decretado a la comisión. Sírvanse levantar la mano, por favor. ¿Por unanimidad? Por unanimidad. Muchas gracias.
Señores congresistas, los dictámenes de los tratados ejecutivos internacionales que dará lectura el secretario técnico y que han sido entregados con la debida anticipación han sido tratados en la reunión de secretarios técnicos y los asesores de la comisión con los asesores de su despacho. Por eso quiero agradecer, estamos avanzando, ya nos faltan creo 15 o 20 tratados más y matamos los 280 y del juez no se hicieron ninguna observación. Secretario técnico, sí va a dar lectura a los tratados, por favor. Dictamen de los siguientes tratados internacionales ejecutivos. Número 126. Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Indonesia sobre cooperación técnica y económica. Número 128. Acuerdo de cooperación en materia de medio ambiente entre la República del Perú y la República de El Salvador. Número 133. Memorándum de entendimiento entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de los Países Bajos sobre el programa de inversión del sector privado, PSI, Private Sector Investment Program. Número 148. Acuerdo para la extensión de la vigencia del convenio técnico entre el Ministerio de Defensa de la República del Perú y el Ministerio de Defensa de la República Francesa para la cooperación en el campo de los materiales para la defensa. Número 152. Memorándum de entendimiento para la promoción del comercio, turismo e inversiones entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay. Número 162. Acuerdo de cooperación y coordinación en materia de sanidad vegetal entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Panamá. Número 171. Acuerdo sobre cooperación para prevención y represión del lavado de activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Honduras. Número 172. Acuerdo sobre cooperación cultural, científica y educacional entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Letonia. Número 212. Acuerdo sobre cooperación en materia de producción, prevención del consumo, rehabilitación, control del tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas y delitos conexos entre la República del Perú y la República de Honduras. Número 217. Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto Apoyo Técnico en la implementación de la televisión digital en el Perú. Número 218. Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto Capacitación Técnica para la Represión del Crimen Organizado en el Perú. Número 219. Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Monitoreo y Evaluación en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social del Perú. Número 220. Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto Apoyo al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, en la articulación y coordinación de las políticas y programas de desarrollo e inclusión social. Número 221. Acuerdo marco entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de Ucrania sobre cooperación en el ámbito de actividades especiales. Número 224. Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con énfasis en la inspección del trabajo. Número 225. Acuerdo complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para la implementación del proyecto Fortalecimiento Institucional de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, del Perú en el área de vigilancia sanitaria. Número 227. Protocolo complementario al Acuerdo Bilateral de Cooperación y Asistencia Mutua en materias aduaneras entre los gobiernos de la República del Perú y la República de Chile.
Número 230, Convenio de Cooperación en materia de cambio climático, conservación de la diversidad biológica y desarrollo ambiental entre la República del Ecuador y la República del Perú. Número 231, Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Popular China. Número 232, Convenio de Cooperación Técnica no reembolsable entre la Corporación Andina de Fomento y la República del Perú. Número 233, Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno de Japón para la incorporación del Programa Específico de Cooperación Técnica Seismology, Earthquake Engineering and Disaster Manager Policy al Programa de Cooperación Técnica Perú-Japón correspondiente al año fiscal 2011. Número 240, Acuerdo de Cooperación en materia de medio ambiente entre la República de Honduras y la República del Perú. Número 242, Acuerdo entre el Gobierno del Perú y el Gobierno del Japón para la incorporación de programas específicos de cooperación técnica al Programa de Cooperación Técnica Perú-Japón correspondiente al año fiscal 2011. Gracias, secretario. No obstante que no hubo ninguna observación de parte de los asesores, sin embargo, si algún congresista, si no, sometemos al voto, como siempre, al voto. ¿Por si vas a levantar la mano? Gracias, por unanimidad. Tercer punto, predictamen del proyecto de resolución legislativa número 884-2011 PE, Convenio Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Quiero expresarle que también este convenio ha sido materia de revisión en la reunión de los asesores del pasado jueves 24, no recibiendo ninguna observación. En este orden, la congresista Marisol Pérez Tello ha solicitado para poner este importante convenio. Entonces, damos la palabra a la congresista Marisol. Muchas gracias, presidente. Primero, explicarles a mis colegas que aun cuando este tema no ha tenido ninguna observación y que seguramente hubiera sido aprobado con el mismo procedimiento que los tratados anteriores, considero de vital importancia que pongamos en evidencia algunos de los supuestos que esta convención trae consigo y la necesidad de que sea ratificado a la brevedad por que en octubre de este año es el informe periódico universal, y para el Perú sería muy importante poder exhibir, entre otros, este resultado. Esto ha estado en la Comisión de Relaciones Exteriores desde marzo de este año, y si es que no lo hiciéramos, digamos, con prontitud y pidiéramos que tuviera prioridad en el Pleno, entonces tendría que pasar todavía hasta la próxima legislatura, porque además de la aprobación, esto va a requerir algunas modificaciones a nivel de Código Penal para su implementación. Y quería un poco comentarles las más importantes, sobre todo siendo el Perú uno de los países que ha sido sancionado a nivel internacional, en función de sus obligaciones internacionales, por desapariciones forzadas y que ha tenido, digamos, mucho cuestionamiento sobre el tema y ha generado en nuestro país una sensación de que el sistema interamericano solamente protege, no, digamos, pone en una situación de indefensión al Estado. Esta convención nivela mucho las cosas y me parece importante comentarles este tipo de situaciones. Por ejemplo, el artículo 3. Hasta esta convención solamente podía cometer una desaparición forzada en sentido estricto un agente del Estado. Esta convención en su artículo 3 establece que también se pueden cometer desapariciones forzadas por personas o grupos de personas que no pertenezcan al Estado y que no actúen con su aquiescencia o tolerancia, por ejemplo. Entonces eso me parece que es importante que se sepa y que se difunda. Yo les he hecho llegar un pequeño resumen del documento. Quiero detenerme con ustedes en dos de las filminas o PowerPoints que estaban señalados. Primero, señalar que ya hay una serie de países que han ratificado esta convención, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay y Uruguay. Casi todos ellos con prácticas de desapariciones forzadas en determinados periodos de tiempo y con sanciones o sentencias en contra, igual que nosotros, lamentablemente, en estos temas. En el concepto de desaparición forzada que establece el artículo 2, vamos un poquito más allá que la práctica internacional. O sea, es decir, no solamente suponemos agentes del Estado concreto, sino también personas o grupos de personas que actuarían con su aquiescencia del Estado. Por ejemplo, en su momento el Grupo Colina o en cualquier caso, en cualquier parte del mundo, cualquier grupo paramilitar que actuara con consentimiento del Estado. Pero esta convención, como ya se los he señalado en el artículo 3, establece supuestos no comprendidos a nivel de ninguna convención, por lo menos no el Pacto de San José o la Convención Interamericana.
paso a leérselos porque me parece que eso es mucho más claro. Dice el artículo 3, los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado y para procesar a los responsables. Eso es un primer punto que me parece vital. Lo segundo que es importante es que establece plazos de imprescriptibilidad solo para delitos de lesa humanidad, es decir, solo cuando la desaparición forzada está dentro de lo comprendido en lesa humanidad. Establece además una serie de condiciones para la detención que va a poder permitir distinguir un acto de desaparición de un acto de detención ilegal o arbitraria. Y finalmente, en función un poco de lo que señaló la congresista del Corte en su momento, establece supuestos para agravar la desaparición forzada. Cuando se trata de mujeres embarazadas, porque eso puede tener un sentido también de afectar a un grupo vulnerable, cuando se trata de menores y cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas. Entonces, estos tres supuestos que no están en la Convención Americana son importantes para un país como el nuestro, que está expuesto a este tipo de cosas en cada momento. Entonces, lo que quería pedir a través de la Presidencia es que pusiéramos en esto un interés especial para que pudiéramos no solamente estar protegidos en ese tema, luego nosotros haremos el trabajo en justicia para la implementación del Código Penal. Sí. Solamente un adicional, presidente. La Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa envió una opinión, pero no adjuntó, aun cuando señaló que adjuntaba un oficio para ser evaluado del Centro de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos, no lo adjunta. Entonces, yo le pediría que pidiéramos que se adjuntara para que en todo caso antes del Pleno lo pudiéramos revisar, no hubiera ninguna sorpresa y esto pasara. Quiero hacer hincapié, presidente, que no se trata solamente de aprobar el tratado, sino que seamos todos conscientes que estamos avanzando en el respeto de los derechos humanos, pero también en que sea consciente la humanidad que hay terroristas, en el caso nuestro, y grupos alzados en armas, en el caso del resto de países, que tienen tanta fuerza como el Estado en muchos casos y que pueden cometer este tipo de violaciones y que se ha mantenido en impunidad absoluta con un silencio que nosotros no podemos aceptar. Muchas gracias, presidente. Sí. Gracias, congresista. Agradecemos a la señora congresista por su participación. No obstante ello, si algún congresista quiere intervenir, le doy luz a la palabra. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Me parece una muy buena propuesta. Dos consultas quería hacerle a la congresista Perestello. Concepto de desaparición forzada, artículo 2. Eso es lo que estamos modificando, vale decir, viene de algo más el texto. Se entenderá por desaparición forzada el arresto, detención, el secuestro, cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agente del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la adquisición del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte, el paradero de la persona desaparecida. Es lo que estamos modificando, porque lo que vamos a decir justamente es, no solamente es parte del Estado, sino que, ¿das dos preguntas rapiditas mejor o me contestas? Sí, mejor. Ya. O sea, esto solamente abarca a las desapariciones por parte del Estado o con la anuencia del Estado. Y la otra es falta de reconocimiento de un derecho autónomo a no ser desaparecidos. O sea, no hay el derecho de declararse desaparecida una persona. Luego viene falta de una definición uniforme de desaparición forzada en el derecho internacional. No la hay. Y noción demasiado restrictiva de los conceptos de víctimas y medidas de desaparición. Yo hablo pues del tema de las FARC, por ejemplo, que es muy obvio. Pero, por ejemplo, cuando hay niños NN que son secuestrados y nadie sabe dónde están, y no necesariamente inclusive temas vinculados al terrorismo. En una maternidad se roba una criatura, también está desaparecida, la declaran desaparecida. Y la declaran muerta para entregarse a la otra persona. ¿Puede aclararme sobre eso? Gracias. Sí, muchas gracias, congresista, por sus preguntas. El concepto de desaparición forzada... Por intermedio de la presidencia. Perdón, presidente, sí, con el debido respeto. Gracias. No lo puedo saltar. Sí. Presidente, la definición de desaparición forzada es la que está en el artículo 2. Tiene algunas modificaciones. Se ha sumado que puede ser cualquier persona o grupo de personas. Es decir, no solo se restringe a agentes del Estado. Es en el artículo 3, que no lo coloqué acá, pero que leí, donde se señala que no necesariamente tiene que ser agente del Estado. Y que cuando no es agente del Estado, el Estado lo que tiene es la obligación de investigar, procesar y sancionar. Sí, claro. Por una introducción, congresista Alcorta. Lo tengo claro. Sin embargo, en el texto dice, o personas actúan con la autorización o el apoyo o la adquisición del Estado. O sea,
no necesariamente es el Estado, pero puede ser un grupo, una persona o un grupúsculo, pero el Estado le da la benevolencia de eso, o sea, sigue siendo el Estado. En el caso, por ejemplo, los terroristas que secuestran niños, en el caso de la FARC, al contrario, no tiene nada que ver el Estado. ¿Por qué siempre está el Estado vinculado a esto? O sea, estamos de acuerdo con la propuesta, pero que ahí se puede ser otros grupos, otras personas, no tiene que ser el Estado, pero con la anuencia del Estado, estamos hablando de lo mismo. Sí, presidente, ese es el 3, ese es el artículo que no puse acá porque lo que yo puse fue solo el concepto en esta primera definición. En el 3, que sí me parece oportuno mencionarlo, se pone expresamente, no tiene que ser agente del Estado, cualquiera que cometa una desaparición forzada, y eso no estaba antes dentro de la lógica de la desaparición. Yo además quiero explicarles que esto es un fenómeno nuevo. Ninguna convención sobre derechos humanos había reconocido este tipo, porque no, digamos, fue una práctica que no se utilizaba, se empezó a utilizar en los 80, y de hecho el primer caso sobre desaparición forzada es un caso contra Honduras. ¿Por qué? Porque con eso, al desaparecer la víctima, desaparecían las posibilidades de identificar quién era el responsable de esa desaparición. Lo grave es que en el derecho internacional comenzó a pasar con México, que dijeron, bueno, si la víctima no ha desaparecido, si la víctima no aparece, esto es un delito continuado, que empieza con la privación de la libertad, pero no termina hasta que no aparezca el cuerpo. Y entonces se comenzó a sancionar estados que habían firmado documentos internacionales con posterioridad a la desaparición de la víctima, o sea, víctimas que tenían 30 o 40 años desaparecidas y como no había aparecido el cuerpo, era un delito continuado. Eso generó toda una ruptura y ahora la Convención sobre Desaparecidos lo que ha hecho es aclarar el tema. Por eso es que voy a su segunda pregunta. Cuando usted me habla de la falta de reconocimiento a través de la Presidencia de un derecho autónomo a no ser desaparecidos, no existía como derecho autónomo, estaba privación del derecho a la vida cuando aparecía muerto, privación del derecho a la integridad, porque, digamos, nadie sabía dónde estaba y eso generaba daño psicológico y daño físico posiblemente, privación del derecho a la libertad, que era el acto de haberlo sustraído del lugar donde se encontraba, y luego una serie de privaciones como, por ejemplo, la personalidad jurídica, y en fin, se fueron sumando derechos. Entonces era una violación pluriofensiva, porque eran muchos derechos, y continuada, porque empezaba con la sustracción de la persona y terminaba, en muchos casos, con su muerte. Por eso es que no era autónomo. Lo que hace esta convención es convertirlo en autónomo, es decir, este solo hecho repudiable tiene autonomía y por lo tanto tiene también un nivel de peligrosidad mucho mayor. Y tampoco se había definido la desaparición forzada porque cada estado tuvo prácticas diferentes. Algunos desaparecían y torturaban, otros desaparecían y mataban, otros desaparecían y cambiaban identidad. Y también la desaparición se generaba para distintos supuestos. Se desaparecían testigos, se desaparecían opositores políticos. Entonces esto de alguna manera, se desaparecían delincuentes por evitar los procesos judiciales que eran engorrosos y llenos de corrupción, en fin, y de alguna manera quienes hacían la desaparición se consideraban héroes y víctimas del sistema. Entonces todas estas formas hacían imposible que hubiera una única definición. Por interrupción, congresista Alcorta. Gracias. Entendemos por desaparición no necesariamente la persona muerta, vale decir, a un fiscal que está viendo un proceso de narcotráfico lo matan y lo desaparecieron, o sea, una forma. Es la desaparición de la persona, el cadáver, el ser la persona, el cadáver. Porque, por ejemplo, hay vacíos siempre en este tema de cosas, ese tipo de cosas. El caso Bazán, por ejemplo, en Bagua, que desapareció dentro de y originó, eso comienza con un conflicto. Entonces desapareció Bazán y después de 2 años lo han desaparecido. ¿Quién es el que asume? ¿Quién es la persona acusada de la desaparición de Bazán, por ejemplo, no? Y sí me gustaría que aparezca el artículo 3 establecido donde se dice que no solamente es el Estado, puede ser cualquier persona, ¿no? Y que el Estado está en la capacidad también de defenderse, ¿no? Para que conteste, congresista. Sí, Presidenta, el artículo 3 está en la Convención. Dice, y lo vuelvo a leer, los Estados partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2, es decir, el que está aquí, que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Lo que está haciendo esta Convención es obligar al Estado a investigar casos como los del Mayor Bazán. Es decir, aun cuando tú no tienes responsabilidad por la desaparición, sí estás obligado a investigar el paradero de la víctima. Por interrupción, la congresista Sí, señor Chacón. presidente, más allá de la convención que puede verse o no verse, podemos estar de acuerdo o no, el tema es el siguiente. Igual la desaparición del Mayor Bazán o cualquier secuestro está tipificado como delito
propiamente dicho, penal, y el Estado, más allá de la firma de un convenio, tiene la obligación de hacerlo. Entonces, creo que si bien es cierto, más allá de que esté la convención en estos momentos en discusión, que lo estemos discutiendo, no tiene nada que ver con que firmemos o no firmemos si es con la investigación. O sea, eso hay que dejarlo claro. La firma de la convención puede ayudar a ciertos temas, pero dentro de todo no es necesario tampoco para que en estos momentos se pueda sancionar a los culpables, ya sea el Estado o personas particulares. Entonces, no confundir. No hay un vacío en ese sentido. Lo que hace esto es simplemente, bueno, volver a firmar lo que ya está firmado, o sea, tomémonos la foto, pero más allá de eso, ya existen las leyes en el Perú que garantizan y protegen a las víctimas, ya sea por parte del Estado o por personas naturales. Gracias, congresista. Damos la bienvenida al congresista Gutiérrez Cóndor, Johnny Lescano y al congresista Tubino. ¿Algún otro que quisiera participar, congresistas? Angulo. Sí, gracias. No solamente aclarar la ampliación de la congresista Marisol Perestello, quien nos habla de la desaparición forzada, provocada no solamente por el Estado, sino también por particulares, ¿no? Grupos facciosos, grupos criminales podrían provocar la desaparición de una persona, un niño, o quien sea, y eso significa también una desaparición forzada, y el Estado tendría que participar, tendría que actuar directamente. ¿Es así, congresista? Gracias. Sí. Congresista Tello. Sí, presidente. Solamente para aprovechar de responder, no la pregunta, sino el comentario de la congresista Chacón a través de usted y del congresista Angulo. Ciertamente eso hoy está en el Código Penal como secuestro. Lo importante de esta convención es que vamos a llamar las cosas por su nombre, como en el caso de la tipificación de la figura del terrorismo. Todos los actos que cometían los terroristas estaban en el Código Penal, asesinaban, robaban, secuestraban, pero no había un tipo penal, que pusiera en evidencia la peligrosidad del delincuente. Lo que se está diciendo hoy es, sí, es verdad, tú acá secuestras, tú acá matas, tú acá violas. Pero eso es una desaparición forzada porque es una forma, es una práctica. Y eso supone una peligrosidad mayor que la de un delito común. Por eso, siendo correcto que el Código Penal sanciona los actos individuales y no el acto como conjunto. Y creo que es importante que nos pongamos un poco a la saga. Muchas gracias, presidente. Congresista Tubino. Sí, muy buenos días a todos los presentes. Con la disculpa del caso por haber llegado más tarde. Quisiera decir lo siguiente: esa Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, en el caso peruano, hoy tenemos el tema de los niños que hoy día están secuestrados por Sendero Luminoso, que son los primeros que había que denunciar inmediatamente. O sea, una vez el Perú firmado el acuerdo correspondiente para trabajar en esta convención, lo primero que tenemos que hacer es denunciar eso, porque es un tema que tiene que ser conocido internacionalmente y en detalle, cómo hoy día un grupo terrorista secuestra niños bajo una ideología maoísta, les quita su infancia y lo convierte en asesinos potenciales y en autómatas. Él realmente no tiene nombre para mencionar esto. Ahora, por otro lado, el caso de desaparecidos que tenemos en acciones de combate, en este caso el mayor Bazán de la Policía Nacional, la norma clásica, la regla de oro de todo combatiente, nunca se debe abandonar ni a los heridos ni a los caídos en acción de armas. A uno para conservarle la vida y a otro para rendirle los honores correspondientes que la nación le tiene que dar a un caído en acción de armas. Ahora, la verdad que el Estado peruano ha hecho poco por el mayor Bazán y ha debido tomar otro tipo de medidas, inclusive de exigir a quienes tuvieron detenido a este oficial para conocer dónde se encuentra y qué hicieron con él. Yo creo que acá hemos hecho poco. Un país que se preocupa muchísimo de esas cosas es Israel. En Israel por un hombre se puede hasta declarar una guerra. Entonces yo creo que eso debe quedar claro. Yo creo que esa convención
el Perú debe ingresar en ella, pero denunciar inmediatamente la situación que se está presentando hoy día en el BRAE con los niños. Gracias, congresistas. Entonces pasamos al voto el predictamen del proyecto de resolución legislativa número 884-2011P, Convenio Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Los congresistas que están de acuerdo, sírvase levantar la mano, por favor. Por unanimidad. Muchas gracias, congresistas. Gracias, congresista Marisol también. Gracias, presidente. Cuarto punto, predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 1101-2011, adenda número 1 al acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Gobierno de la República del Perú referente a la creación y al funcionamiento del Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural en Material de América Latina en Cusco. Señor secretario, si pudiera... El secretario va... Ahora el secretario le va a dar el alcance de este predictamen. El proyecto de resolución legislativa 1101 propone aprobar la adenda número 1 al acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Gobierno de la República del Perú referente a la creación y funcionamiento del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, que funciona en el Cusco. Hay opiniones favorables del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección Regional de Cultura del Cusco, también del Viceministro del Patrimonio Cultural. El pedido de aprobación se enmarca en el artículo 56 de la Constitución, el 76 del Reglamento y la Ley 26647, en tanto se trata de obligaciones financieras del Estado. La adenda pretende la modificación del artículo 12 del acuerdo mencionado para prorrogar hasta el 2014 la contribución del gobierno peruano, lo que significa $500,000 más por año, por intermedio de la Dirección Regional de Cultura del Cusco, para sufragar el costo administrativo del funcionamiento del centro, los gastos de organización de las reuniones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo y los gastos de realización de otras actividades. La ampliación se basa en que se ha agotado totalmente los fondos con los que disponía el centro hasta el año 2011, siendo necesaria la pronta renovación del financiamiento solo hasta el 2014. El acuerdo entre UNESCO y el Gobierno de la República del Perú referente a la creación y funcionamiento de este centro regional fue suscrito el 22 de febrero de 2006 con la finalidad de crear dicho centro regional. Este centro es una institución autónoma de carácter internacional al servicio de los Estados miembros de la UNESCO, encargada de apoyar las actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los países de América Latina que deseen cooperar con él. El acuerdo base tiene por objeto definir las modalidades de colaboración entre la UNESCO y el Gobierno del Perú, así como los correspondientes derechos y obligaciones de las partes. El centro goza en el territorio del Perú de la personalidad y la capacidad jurídica necesaria para desempeñar sus funciones, en particular de la capacidad de contratar, actuar en justicia, adquirir bienes muebles e inmuebles y enajenarlos. En el dictamen se consignan los objetivos y las funciones del centro, así como la contribución de la UNESCO y el compromiso del Gobierno del Perú. Las acciones que realiza este centro han tenido gran repercusión en la intervención del patrimonio cultural inmaterial en los Estados miembros, en los organismos internacionales y en la sociedad civil de Latinoamérica. De esta manera, también se renueva el compromiso del Gobierno a favor de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de América Latina y permitirá contribuir a la consecución de los objetivos estratégicos de la UNESCO y seguir respondiendo a las expectativas cada vez mayores de los Estados miembros. El Ministerio de Cultura ha señalado que las transferencias de fondos que la Dirección Regional de Cultura del Cusco efectúa a este centro
se hace a través de la partida genérica de gasto 24, donaciones y transferencias a otros programas, a otros organismos internacionales con fondos directamente recaudados, es decir, fondos que constituyen recursos de libre programación. Se advierte que la adenda entrará en vigencia una vez que se cumplan todas las formalidades requeridas para tal efecto por la legislación de la República del Perú y los reglamentos de la UNESCO. Tratándose de desembolsos de obligaciones financieras, es que la resolución legislativa propone que el Congreso apruebe esta adenda. Todo, presidente. Gracias, secretario. También ha sido materia de revisión en la reunión de asesores del pasado jueves 24, no recibiendo ninguna observación. Si hay algún congresista, sino para someterlo al voto. Congresista Johnny Lescano. Sí, muy brevemente, presidente, buenos días, los colegas igualmente. El día viernes hemos estado reunidos con el ministro de Cultura en el grupo de trabajo que nos encomendó recuperar el patrimonio cultural que se encuentra todavía en varios países. Y el ministro nos ha explicado, señor presidente, 3 asuntos importantes para recuperar el patrimonio del Perú, que precisamente va a estar en este centro que está en el Cusco. El primero, que el saldo que queda en mérito al memorando suscrito por el gobierno anterior para que recupere los restos que están en poder de la Universidad de Yale, van a llegar a fines de diciembre de este año. Pero eso no significa, señor presidente, que se va a renunciar del otro patrimonio que queda aún en manos de dicha universidad. Y es lo que ha dicho el ministro de Cultura, me parece muy bien, porque gran parte de los bienes que estaban en poder de la Universidad de Yale siguen en poder de dicha universidad. De manera tal que solamente una parte, en base al memorando suscrito por el gobierno aprista, regresaría ya finalmente a diciembre del 2012 y pasaría precisamente estos centros que son fundamentales para cautelar nuestro patrimonio cultural. Un tercer tema es el asunto de los mantos paracas que están en Suecia, que también se están haciendo las gestiones correspondientes, señor presidente, para precisamente cautelarlos en este tipo de centros. Y se están llevando a cabo las gestiones. Vamos a llevar a cabo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores para que sobre este particular, sobre los mantos paracas, nos dé mayor información. Y el tercero es también un asunto de interés nacional que tiene que ver con la devolución de los libros que están en poder de Chile. Son 6.000 libros que aún faltan retornar al Perú y que a diciembre de este año, según la información del director de la Biblioteca Nacional, vamos a precisar, señor presidente, el inventario completo de qué libros aún faltan. Entonces, esos libros irán a la Biblioteca Nacional, pero todos los demás objetos distintos a textos pasarán a este centro regional para la salvaguarda del patrimonio cultural que estará en la ciudad del Cusco. Me parece que es un importante dictamen, señor presidente, que hay que apoyar. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano, y también para hacerle recordar que al comienzo hemos dicho que los grupos de trabajo se presenten ya su informe hasta el 5 de junio, porque la legislatura ya está por terminar, 2 semanas más, ¿ya? Entonces, al voto los congresistas sobre el proyecto de resolución legislativa 1101-2011. Los congresistas que están de acuerdo, por favor, si vas a levantar la mano. Por unanimidad. Muchas gracias. Quiero agradecer, hay un quinto punto, pero quiero consensar ese tema. Quiero pedirle disculpas a todos porque ya habíamos trabajado este tema. Déjeme consensuar el tema porque yo agradezco a todos ustedes que siempre hemos estado trabajando en un buen equipo para que salga todo por unanimidad, y eso quisiera que ese quinto punto déjenos trabajarlo. Entonces, siendo las 12:25, damos por levantada la sesión.
de la presente sesión para ejecutar los acuerdos tomados. Sírvanse levantar la mano. Gracias. Muchas gracias. Levante la sesión.